Y bien, amigos, nos da muchísimo gusto en el marco de iForest recibir tener la presencia aquí en nuestro espacio de Edgar Corzo Sosa. Él es el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Antes que nada, Edgar, gracias por tu tiempo. Bienvenido. Muchísimas gracias, el gusto es para mí, por supuesto, estar en este tercer encuentro internacional que realiza iForest. Así es, bueno, pues te comentaba un poquito antes de entrar a la grabación la importancia que le han dado particularmente en este tercer encuentro, con la presencia también del convenio que se firmó con la Organización Internacional de Trabajo, con la OIT. Creo que de ahí se desprenden también muchos aspectos que desde el compromiso que hace México en este espacio donde para el 2030 debemos ir una serie de cumplimientos ante la ONU, ¿no? Y bueno, particularmente en el rubro que a ti te corresponde, que es el tema de derechos humanos, tenemos la posibilidad de hacer un par de reflexiones esta tarde contigo en lo que concierne al derecho humano a no ser sometido a la trata de personas, y quisiera que le dijeras a la audiencia a qué antecede, en el marco de qué nos encontramos y cuál es la propuesta que trajiste al foro. Esas tres preguntas básicas para el tema. Con Bienvenido. mucho gusto, ¿no? También sumarme a lo que comentabas sí, de esta celebración de un convenio con la Organización Internacional del Trabajo, que es muy importante, y a decir de paso, que sería también muy importante ratificar un protocolo 134 Exacto, que tiene que ver sobre el trabajo forzoso. Y esto también está muy ligado a lo que expusimos esta tarde, que tiene que ver con el derecho humano a no ser sometido a trata de personas. Esta es una terminología que se ha conocido de diferentes maneras. Algunos le llaman en su momento trata de blancas, otros le llamaban la esclavitud moderna, pero a raíz de una sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2016, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del artículo 6º, que habla de prohibición de la esclavitud y de la trata en general, pues ahí derivaron este nuevo derecho que las personas, para que no puedan o no deban ser sometidas a la trata de personas. ¿Qué significa eso? Pues significa que cuando les ofrecen un trabajo, como estamos viendo aquí, pues que no las engañen, que no las comercialicen. Una cosa es el trabajo que puede hacer una persona y que eso obtiene una remuneración, y otra cosa es que la persona en sí misma sea objeto de comercio y de otras situaciones que la comprometen mucho y no dejan que desarrolle su libertad, su personalidad en sí mismo. Entonces eso es lo que nosotros tratamos hoy. Así es, y no sé si pudiera traer a la mesa y a colación lo acontecido en Canadá, que uno pensaría que no, Canadá no pudiera darse este tipo de fenómenos, y fueron encontrados, y bueno, pues se sometió también, no sé si puedas hacer alguna reflexión al respecto. Sé que es otra ley y otro país, pero en la medida de lo posible que te lo permita tu investidura de quinto visitador, pero creo que nos retrata también lo que puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Estos trabajadores llegaron y bueno, no se cumplieron las expectativas con las que fueron llevados a este país para realizar un trabajo determinado. Sí, mira, comentarte en términos generales que la trata de personas principalmente ha sido vista como un delito, y un delito que tiene que ver con delincuencia organizada. Y delincuencia organizada no solamente hay en México, no solamente hay en Estados Unidos, hay en Canadá, y es el segundo delito más preocupante en toda nuestra orbe. Entonces eso puede pasar en Canadá, puede pasar en Guatemala, puede pasar en Colombia y en otros tantos lugares. Aquí lo importante a señalar es que ese es un delito, pero que debe tomarse en cuenta que si bien se tiene que perseguir a la persona que ve a otra persona como objeto, como comercio, y finalmente pues tiene que tener una pena por hacer eso, pues también considerar que la víctima tiene un derecho a no ser tratado de esa manera. Y por eso es muy importante que los empresarios, que los contratistas, que toda esta serie de personas que son muy importantes en nuestra producción, pues tengan la conciencia, la sensibilidad que las personas, pues por el hecho de ser persona, tienen sus derechos, y que la producción o lo que obtengan como producto de su trabajo no va a desmerecer si se les trata dignamente, y sobre todo si no se les engaña, si no se les somete y si no van en contra de su voluntad. Edgar, ¿de qué manera hace el acompañamiento la Comisión Nacional de Derechos Humanos en nuestro país? Entiendo, por ejemplo, en el caso de Baja California, ahí tenemos a creo que es Melba, la titular de la Comisión de Derechos Humanos en nuestra entidad, Melba Olvera, y bueno,
en el tema de este acompañamiento, o porque hay cosas que se persiguen por oficio y otra cosa que tiene que acudir, ¿no? El afectado? ¿Cómo es? Es una pregunta muy bien puesta. Hace rato en la charla que di señalé 3 casos en los que nosotros emitimos 3 recomendaciones. Tanto Autoridad Federal, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como autoridad local, que puede ser la Secretaría del Trabajo local, o bien la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas y Adolescentes de la entidad que corresponda. Fueron 3 casos, uno en Comondú, Baja California Sur, otro en San Luis Potosí y otro en Colima. Y curiosamente, nosotros no fueron casos que nosotros tengamos que ir a buscar. Nosotros no hacemos esa supervisión. En estos casos, por ejemplo, en el primero Comondú, 2 de los trabajadores fueron amenazados de que iban a abusar de ellos. Entonces salieron despavoridos, corriendo, y después se subió la noticia. En otro, por ejemplo, el capataz o la persona, me imagino, que llevó a los trabajadores, no le cumplieron seguramente un pago económico, y por eso denunció y dijo, hey, aquí hay condiciones de trabajo que son malas, y además después los mismos trabajadores hicieron un bloqueo en la carretera. Ya ante eso lo advertimos nosotros, y entonces ya acudimos. Y la tercera fue la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, la que hizo la inspección, y vio que había 13 personas menores de edad que venían de Guerrero, de la alta montaña de Guerrero, y pues no hizo mayores acciones más que constatar que había trabajo infantil forzado. Entonces descubrimos esa nota y también le entramos. Es decir, estos son casos que nos han saltado. No es que nosotros lo investiguemos. Una vez que tenemos la noticia, entonces sí, de oficio, nosotros intervenimos y le damos el seguimiento. Pero bien puede suceder que sea Chihuahua, o que pueda ser Veracruz, o que pueda ser Oaxaca. Entonces hay que estar muy atentos. No es que salgan los casos, sino que es muy importante trabajar de manera preventiva. A las empresas les conviene, a los centros de trabajo les conviene, al trabajador en sí mismo le conviene, a todo el mundo le conviene, pues que sean también, así como hay empresas responsables socialmente, así como hay empresas libres de trabajo infantil, pues que haya empresas respetuosas de los derechos humanos. Así es. Bueno, para concluir, dentro de este marco de los derechos humanos, a no ser sometidos a la trata de personas, ¿con qué concluyes y qué recomendaciones haces? ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta, es un camino largo, pero vemos esfuerzos como IFORES, vemos esfuerzo del sector de las hortalizas y de las frutas, en donde están poniendo empeño en estos temas y trayendo a personas como tu servidor en este caso para decir, díganos qué problemática ustedes ven en esta situación. Entonces esto debiera de replicarse, debiera de seguir haciendo. Nosotros, por supuesto, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos dispuestos a dar capacitación, a tratar de abundar en la sensibilización, pero al mismo tiempo también a ser sensibles a los contratistas, a los empresarios, que agarren el tema correctamente, pero también a las autoridades de trabajo. Hace falta censo, cuántos jornaleros agrícolas hay, hace falta diagnóstico, en qué situación se encuentran. Y con esto, pues yo creo que podemos ir construyendo, pues sí, mayor, como la pretensión, ¿no?, de tener un trabajo equitativo, ¿no?, que es lo que, y justo, y respeto a derechos humanos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Edgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias. Al contrario, vamos a ir a los mensajes, son muy breves, regresamos.